En el marco del ciclo Barrios Místicos de Ciudades Entrerrianas se realizó una edición especial dedicada a los alemanes del Volga de Aldea Spasenkúter. La cita fue en el Museo Histórico de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Allí se presentó el capítulo 3 de La Esperanza del Labriego, en formato audiovisual. Fabricio Ceballos, encargado del área de cultura del Aldea Spasenkúter, nos habló del nuevo material audiovisual. Y este ciclo de La Esperanza del Labriego se viene trabajando desde cuando la llegada de los alemanes del Volga al Aldea Spasenkúter. Juan quiere hacer mucho más capítulos porque quiere llegar al siglo XXI, quiere llegar al 2023 con estos capítulos de cómo ha ido evolucionando toda nuestra región, pero bueno, es un paso a paso que lleva tiempo. Acá los actores no son actores profesionales, son gente del pueblo, trabajadora, que sale de su tambo, que sale de su campo, que sale de su comercio para participar, para actuar, y esta noche o en las redes sociales o en las plataformas pueda verse como un actor profesional. Entonces todo eso lleva un tiempo, un proceso, hay mucho trabajo también de narración, de lo que hay que estudiarlo, qué se deja, qué se muestra, y obviamente con los recursos propios genuinos de la comuna, y a eso nos adaptamos. Si bien las narraciones son trabajadas por distintos historiadores o distintos narradores de la región, nadie es dueño de la verdad. Nosotros tratamos de demostrar lo que los libros dicen o lo que por oído de uno que te cuenta se modifica por lo que dijo el otro, y lo tratamos de adaptar de lo más casero, profesionalmente hablando, porque trabajamos con chicos como una productora muy profesional, de forma casera, hacerlo más ameno y que la gente pueda disfrutar de un buen momento de este audiovisual. El incipiente polo del desarrollo se inició a fines de los años 1800 y comienzo del siglo XX. Esto hizo crecer la eficiencia de las labores agropecuarias de la Argentina. El carro, ligado íntimamente a nuestros orígenes y este desarrollo, era el medio de transporte que no era costoso, pero que no todos los colonos lo podían tener, ya que significaba hacer una gran inversión. Solo lo hacían los que tenían buenas cosechas o tenían animales y podían acceder. Aunque con el tiempo se hizo popular y estuvo al alcance de todos los minifundistas. Era un clásico verlos trabajando y fueron parte imprescindible del paisaje urbano y rural de todo un siglo. No se lo adquiría en una agencia. Había que encargarlos a los fabricantes en talleres que no abundaban. Unos 120 años atrás costaban 500 pesos la parte de carpintería y sumada a la herrería se iba más o menos a unos 1.000 pesos. En aquel entonces era mucho decir y a veces el pago era la mitad de una cosecha y la otra mitad en la próxima. En otros casos se pagaba como se podía. El carro, utilizado por los alemanes del Volga, radicados en Argentina, fue la copia de la versión adaptada por muchos pueblos anglosajones de Europa. En un principio, de acuerdo a diferentes testimonios, los carros, conocidos en la Argentina, tenían 2 ruedas, cajones altos y cuadrados, y ataban una docena de caballos o bueyes. En cambio, el carro ruso apareció con 4 ruedas, que entonces eran conocidos solamente en carros y coches de transporte de pasajeros. El carro que introdujeron los alemanes del Volga, liviano, ágil, tenía caja baja, con laterales oblicuos inclinados para afuera, construido como una obra de arte, con detalles y buen sentido estético. Se le ataban solo 2 caballos y se lo utilizaba para llevar cereales al pueblo y traer lo necesario para la familia, pero también para pasear con ella. El carro cumplió además funciones de correo oficial,
transporte de caudales, de medicamentos. Diariamente circulaban por las calles los verduleros, los infaltables lecheros, panaderos que acercaban los productos de primera necesidad. Yo me llamo José Ángel Dietz, ¿viste? Más conocido por Blanco, acá todo lo que es departamento de Diamante, ¿viste? Y una parte de lo que es Entre Ríos, que recorrí mucho. En nuestras historias alemanas, que acá teníamos un carpintero que se llamaba Weigel, que vino de Alemania, que él era el que hizo los primeros carros para la colonia, que donde hicieron, ¿viste? Para que los alemanes puedan juntar sus primeras cosechas de trigo y todo. Y el carro lo usaron para muchos fines, ¿viste? Para llevar las cosechas, la producción y todo lo que se vendía cuando lo llevaban a las grandes ciudades, ¿viste? Para traer comestible para todo el mes, ¿viste? Y ese era como un canje que ellos hacían, llevaba la producción de huevo, algunas verduras, batatas, lo que sea, ¿viste? Y así ellos canjeaban con los de la ciudad, ¿viste? Al sur del casco urbano de Aldea Spatzenkutter se levanta la primera cita de todo aquel que busca los inicios de la historia. A un costado de la calle, frente a él, se levanta una cruz que reza: «Salva tu alma». Desde 1879, allí se levanta el primer cementerio de la colonia General Alvear y, por ende, de los alemanes del Volga, en Entre Ríos, aunque es difícil y confuso determinar ideas cronológicas. Podemos afirmar que el cementerio de Spatzenkutter fue levantado un año después de la fundación de las aldeas, en un terreno donado a la Iglesia Católica por el vecino de la localidad, don Andrés Keiner. Según consta en la escritura, era imperiosa la necesidad de contar con un cementerio, ya que resultaba sumamente difícil trasladar a los difuntos al cementerio de Diamante. El carro se usó también para transportar un féretro hasta su última morada, lo cual lo diferencia sustancialmente de todos los transportes hasta el momento conocidos. La población de Aldea Spatzenkutter se caracterizó siempre por la devoción a la Virgen de la Asunción. La fe, la religión, se encontraron siempre entre los valores de la aldea y fueron pilares básicos y fundamentales de la moral de la misma. Para los habitantes de Spatzenkutter, el mes de agosto reúne una serie de características propias y especiales donde el clima festivo va en aumento hasta el día 15, día en que se festeja la fiesta patronal, palabra mayor en el año a lo largo de la historia. Como en el Volga, Campo María tiene su protectora, a la Virgen María, y su advocación de la Asunción. Dicha festividad se celebra el día 15 de agosto y es para los pobladores un motivo de devoción, religiosidad y fiesta. Con las primeras luces del día, cientos de peregrinos iniciaban el camino a caballo, en carreta, en carros y caminando, la marcha hacia la iglesia. El pueblo se vestía de fiesta y la gente sacaba sus mejores galas del campo para participar de esta gran celebración tan diferente a las demás. La iglesia era el pilar de su idiosincrasia. Constituían una vida social en todas las colonias alemanas, en todas las zonas rurales. Normalmente los oficios religiosos se realizaban los días sábados, excepto los sábados de gloria o navidades, que eran a las 12 de la noche. El día que permanecerá por siempre en la memoria
como digna recordación de los alemanes del Volga es el casamiento. Previo a la boda se seleccionaba a 2 personas, los invitantes, asignados por la familia, que provistos de un bastón largo o un báculo de rama de cerezo, recorrían todo el pueblo. En aquel tiempo no había invitación por tarjeta. De esta forma, cada familia iba atando una cinta en señal de adhesión y celebración al próximo casamiento. Los casamientos católicos con misa de esponsales se hacían siempre por la mañana, los días martes y jueves. No había casamientos en Semana Santa y tampoco en los tiempos de arada, siembra y cosecha, para evitar conflictos religiosos o prejuicios a los trabajos de campo. Como en cada casa se les convidaba al visitante con una copita de licor, muchas veces, cuando el alcohol comenzaba a hacer su acción, había que reemplazarlos para continuar la recorrida de invitación. Las campanas de la iglesia se echaban en vuelo, se arrojaban bombas de estruendo y se hacían disparos al aire con escopetas calibre 16 o fusiles. Esto de disparar en los casamientos era antigua costumbre alemana y sueca. Luego la gente del pueblo se iba sumando al cortejo. Los casamientos de los alemanes del Volga no duraban horas, duraban días. Eran acontecimientos que eran muy planeados porque involucraba a mucha gente que tenía que participar y muchas cosas que había que hacer. Durante varios días antes, algunos familiares ya salían de lejos, en sus sulkis, en sus carros rusos, los Russwagen como les llamamos, y también quien organizaban la fiesta tenía una tarea muy importante que tenía que ver con adornar los galpones con guirnaldas, mojar los pisos de tierra para que no se levante tanta polvareda en el medio del baile, y preparar obviamente los menúes, que eran menúes bastante calóricos, que incluían los Krautpirog, los Krepel, la sopa de gallina con Butterkleis, y todo ese tipo de platos, y obviamente no podía faltar nunca el lechón con Filsen. Usualmente había alguna orquesta típica, que muchas veces había que encargarla con antelación para que pudiera estar presente, y duraban días, 2 días, 3 días, y así como terminaba el casamiento, también había luego un periodo donde había que desarmar todo y ponerlo en condiciones para que puedan ocupar nuevamente las instalaciones para las tareas rutinarias. Eran eventos realmente importantes que reunían a las grandes familias de descendientes de alemanes del Volga y que evidentemente quedaban plasmados para siempre en la memoria de quienes estaban en esas fiestas invitados. Bajo una o varias gigantescas carpas que se armaban, para el casamiento se brindaba, se comía, se cantaba mucho y se bailaba mientras duraba la fiesta. Un sinnúmero de historias calladas, de miserias, persecución y hambre, fueron guardadas con celosa reserva, sin quejas ni reproches a su lejano terruño. Historias confesadas en alguna tranquila noche de verano, entregados al goce de la fresca brisa nocturna que reconforta el reposo después de la cena. Historias que al contarlas liberan la angustia de su doloroso pasado buscando la redención.